Qué bien sienta volver al canal. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit y bienvenidos a un vídeo que probablemente nadie esperaba, ni siquiera yo estaba seguro de si iba a poder hacerlo porque dependía un poco del tiempo que tuviera en esta semana libre. Pero es verdad que es un vídeo que cumple dos funciones importantes. La primera de todas es la de recordaros que en solo 2 días, el día 26 de diciembre a las 6 de la tarde hora peninsular española, os espero a todos para estrenar en directo con vosotros el vídeo en el que por fin os voy a presentar el reto 2023. Y por otra, este vídeo también me sirve para ponerme un poco al día con algunas de las lecturas que he estado haciendo últimamente y muy concretamente con las lecturas que elegí para esta época navideña. Y son 3 libros que tienen una característica en común y es que son muy breves. Son libros que se pueden leer perfectamente en 1 o 2 tardes. Y además creo que son 3 opciones que se salen un poquito de lo habitual. Creo que son 3 libros navideños que no son los habituales que se recomiendan en estas fechas, por lo menos 2 de ellos creo que son bastante poco conocidos, así que así también contribuyo a dar ideas pues a otros lectores estacionarios que haya al otro lado de la cámara. Y nada, dicho esto, vamos a empezar. El primer libro del que os voy a hablar es La Navidad para un niño en Gales de Dylan Thomas. Este autor fue uno de los poetas galeses más importantes del siglo XX. Lo que pasa es que él siempre escribía en lengua inglesa, a pesar de ser galés y de que toda su obra bebe muy profundamente de sus raíces galesas. Como ya os digo, él era principalmente poeta, con lo cual este relato navideño no deja de ser una rareza dentro de su producción, pero sí es verdad que a pesar de ser un relato en prosa, de estas páginas se desprende muchísima poesía. No es tan importante lo que aquí se nos cuenta, que vienen a ser una serie de anécdotas de un niño y de cómo experimenta los días de Navidad en un pequeño pueblo pesquero de Gales, que bueno, algunas de ellas son memorias directas del propio autor, y no es tan importante lo que cuentan, sino cómo lo cuentan, cómo el autor juega con el lenguaje, el tipo de alegorías que hace, sobre todo mucho que ver con la nieve. No sé, es muy agradable leerlo porque se nota que es una persona que mima las palabras, que las elige, que sabe crear esas imágenes visuales tan potentes. Y bueno, es un relato muy breve, que se lee muy fácil. Y esta edición que tengo yo de Nórdica, que no solo viene ilustrada, que eso ya es un puntazo, sino que además es bilingüe. Tienes primero el relato en español y después el relato en inglés. Y de nuevo, al tratarse de un poeta, ya sabéis que es muy difícil traducir la poesía. Creo que es muy interesante que vengan las dos opciones, porque quizá para muchas personas, después de haber leído el relato en español, puede que les quede ganas de echarle un vistazo a cómo escribe en inglés. En cualquier caso, ya os digo, una pequeña historia que nos lleva directamente a revivir las experiencias de un niño en Navidad, de cómo se juega con la nieve, de alguna manera de cómo se suspende la vida, las preocupaciones, otros problemas, otros temas durante estos días navideños y bueno, cómo se vive con esa ilusión. Y ya os digo, todo contado de una manera muy muy bella, es una buena opción. Yo a este libro le puse 3 estrellas. El siguiente libro del que os voy a hablar, en cuanto lo presente, sé que me vais a decir, pero a ver Adrián, has dicho que eran libros poco conocidos y nos traes esto. Bueno, tiene un poco de truco. Os voy a hablar de Canción de Navidad en prosa y otros cuentos navideños de Charles Dickens. Obviamente Canción de Navidad es el cuento por excelencia, por antonomasia de la Navidad. Creo que no hay ninguna historia navideña que sea más conocida y por lo tanto se queda fuera de este vídeo. Yo hace ya 3 años, me parece que fue el primer año del canal que leí Canción de Navidad, hice una reseña, pero hoy no voy a hablaros de ello. A mí me había quedado pendiente leer algunos de los otros relatos navideños que tiene Charles Dickens, porque él en distintos años, creo que además consecutivos o prácticamente, él publicó en una revista literaria un cuento de Navidad por cada año. Y este libro recopila 5 de ellos, más bien son 4 relatos y una especie de ensayo sobre la Navidad. La verdad es que tenía bastante interés por leerlos porque siempre he pensado que Charles Dickens tiene más madera de cuentacuentos que de novelista. Me parece que en sus novelas muchas veces, también por el formato en el que fueron publicadas, de novelas por entregas, se pierde un poco en los tramos medios y sobre todo no llega a ser una buena crónica de su época porque los personajes, las ambientaciones, las tramas
tienen siempre un poco de irreal, un poco de fantasioso, un poco de cuento. Yo creo que siempre tiene como esa pátina de cuento, ¿no? Entonces tenía curiosidad por ver cómo se le daba aplicarlo a otros cuentos navideños, porque Canción de Navidad a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Y la verdad es que he quedado bastante satisfecho con lo que he encontrado en esta edición. Son 5 relatos que se supone que están narrados a un grupito de personas, porque eso es tradicionalmente cómo se celebraba la Navidad en la época victoriana. Era una noche en la que la gente se juntaba junto al fuego y normalmente contaba historias, muchas veces que tenían que ver con cosas terroríficas, con espíritus, con fantasmas, etc. Pero en general se contaban historias. Estos 5 relatos es verdad que no tienen nada de fantasmagórico, son muy navideños en el sentido de que abogan por pues la nostalgia, la bondad, el mejorar el trato que damos a los demás, los recuerdos de la infancia, los recuerdos de una vida. Todos ellos son un buen complemento para celebrar estas fiestas. Digamos que te ponen un poco en ese ambientillo y en esas ganas pues de estar de buenas con todo el mundo, por así decirlo. Yo a este libro, en concreto a los relatos que he leído, también le he puesto 3 estrellas. Y vamos con el último libro que os voy a presentar en esta pequeña recopilación de obras navideñas, que para mí ha sido una sorpresa bestial. Yo es verdad que a pesar de ser un lector estacional, no suelo poner demasiadas esperanzas normalmente en los libros navideños, en el sentido de que sé que me van a entretener, sé que me van a quizá conmover, pero pocas veces se convierten en libros que puedan aparecer a lo mejor en una lista de lo mejor del año, ¿no? Porque, bueno, no dejan de ser pues historias a lo mejor ligeras o no sé. No se ha dado hasta ahora, no había pasado. Pero de repente ha llegado este libro y me ha cambiado esta idea porque me ha demostrado que un libro navideño, puramente navideño, puede perfectamente entrar en mi lista de lo mejor del año. Este libro del que os hablo es La Puerta de las Estrellas de Ingvild Risoy. Bueno, no sé cómo se pronuncia porque es un nombre noruego, pero algo parecido. Esta es la primera novela de esta autora noruega que hasta ahora se había especializado sobre todo en cuentos y que tiene muchísimo éxito en los países escandinavos. Es muy traducida y muy leída, no solo en Noruega, sino también en Suecia, Dinamarca, etc. Este libro, la traducción al castellano la han sacado recientemente, me parece que se publicó en noviembre, aunque el libro tiene ya unos años. Y llegó a mí por pura casualidad, porque estaba buscando ideas para leer en Navidad y bueno, me pareció que la sinopsis era interesante. En esta historia vamos a conocer a 2 hermanas, una adolescente y una niña, que viven con su padre, que es viudo. Y bueno, viven en una situación bastante precaria porque bueno, el padre, a raíz de la muerte de la madre, empezó a beber y claro, tienen muchos problemas para conservar un trabajo. Con lo cual estamos hablando de una familia que está prácticamente en riesgo de exclusión social y la niña pequeña, que es la protagonista, tiene un sueño que es tener su propio árbol de Navidad, ¿no? Tienen un espacio reservado en el salón para el día que puedan poner ahí su árbol porque es su gran ilusión. ¿Qué pasa? Pues que de la noche a la mañana al padre le va a llegar una oferta de trabajo que es precisamente trabajar vendiendo árboles de Navidad. Y ese es el punto de partida para esta historia, que ya os digo, es muy breve, se lee muy rápido, pero te llega directo al corazón, o por lo menos a mí me ha roto todas las barreras. Está escrita en primera persona con la protagonista como narradora y es de estas niñas narradoras que te la comes. O sea, desde el primer momento empaticé muchísimo con ella, con sus deseos, con la manera que tiene de ver el mundo, con el cariño que siente hacia su padre y el respeto a pesar de que sea una persona que poco a poco se está degradando y que está perdiendo el respeto de todos los demás, incluido de la hija adolescente que le mira con unos ojos muy diferentes a ella, pero ella, digamos que todavía tiene esa inocencia que la protege un poco de su entorno, que es bastante terrorífico. Es un libro que te llega al corazón, es un libro muy emocionante. Es además una especie de, no retelling porque no es tan literal, pero una especie de adaptación de un cuento tradicional de Navidad, que es algo que, bueno, te vas dando cuenta mientras lo vas leyendo. No os voy a decir qué cuento, obviamente, porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero hay varias menciones a lo largo de la novela y poco a poco vas viendo que sí, que está muy inspirado en esa historia. Y no sé si es por tener esta narradora infantil o porque es una historia muy conmovedora, pero el caso es que a mí me ha encantado, me ha alucinado, he disfrutado muchísimo con él. Me parece que como libro navideño quizá no es la alegría de la huerta. Si lo que estáis buscando en estas fechas es un libro que os anime mucho, probablemente no sea la mejor opción, pero a la vez es
puramente navideño, o sea, todo lo que sucede en él es en esta época. Los árboles de Navidad tienen una presencia absoluta en el libro, desde... Vamos, ya os digo, es que la trama principal se centra en un árbol de Navidad. Y no sé, creo que para mí es lo mejor que podía haber leído en estas fechas. De verdad, ha sido una grandísima sorpresa. Me ha encantado, os lo recomiendo muchísimo y yo a este libro le he puesto 5 estrellas. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo breve con el que quería participar un poco en este booktube navideño que suele darse siempre en este mes de diciembre. Espero que os hayan interesado estos libros, si no para esta Navidad quizá podéis apuntároslo para la próxima. En cualquier caso creo que son 3 opciones muy recomendables, no tan conocidas, un poquito más inéditas, con capacidad de sorpresa, con capacidad de emocionaros, sobre todo este último, y no sé... la mejor opción para estar leyendo en estos días navideños. Con esto ya me despido, pero eso sí, os recuerdo que tenemos una cita el día 26 a las 6 de la tarde, un estreno en directo con la presentación del reto 2023 y además permitidme que os desee una muy feliz Navidad, que paséis una Nochebuena estupenda, un día de Navidad memorable y bueno, que todos estos días, ya sea con vacaciones o sin vacaciones, pues sean un poco diferentes de la rutina, nos saquen de esa rutina a todos y bueno, pues podamos disfrutar de la gente que más queremos y de las cosas que más nos gustan. Nos vemos muy pronto, nos vemos el día 26 con muchas novedades que contaros. ¡Hasta luego!